Jesús Guzmán es analista político, lo hemos llamado. Nos gusta además siempre buscar la posibilidad de que tener nuevos rostros en el análisis es bueno hacerlo. Sí. Y hay analistas muy respetables. Ayer nos acompañaron dos muy buenos analistas, pero escuchemos otras voces. Jesús Guzmán, en algunas oportunidades a través de programas de televisión lo hemos tenido y nos gusta mucho pues la forma como enfoca la política y cómo la comprende. Jesús, qué gusto tenerlo hoy aquí con nosotros en esta radio y a través de esta TV. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, don Henry, Ángelo, Lorena, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hablando de sorpresas y no sorpresas, pero ustedes que siempre están pendientes de toda esta actividad y de un día como 1 de mayo, una primera lectura. ¿Qué opinión le merece todo lo que pasó ayer? Bueno, si uno ve a nivel macro, como mencionó usted lo que pasó ayer, se podría decir que no hay grandes sorpresas en cuanto a la elección, pero como ya lo mencionaban, que resurgiera el nombre de don Carlos Felipe García como secretario, primero como candidato y luego que fuera electo, creo yo que fue la sorpresa. Se podría decir que también es relativamente, o por decirlo de una forma inédita o poco esperado que don Rodrigo Arias fuera electo de manera tan sencilla como fue reelecto el día de ayer, sin tener que ir a una segunda ronda o sin tener que, o sin tener una competencia en términos de voto seria. Logró realmente una victoria que al principio, incluso hace un par de meses, parecía muy poco probable, principalmente porque ya habían candidaturas, incluso al interno de Liberación Nacional, que buscaban competirle a don Rodrigo, como fue don Gilbert Jiménez, que al final sí presentó su candidatura, y también muchas voces que decían que ya era momento de que una mujer en este periodo asumiera la presidencia del Congreso. Entonces, si bien es cierto, no fue una sorpresa, porque ya desde días anteriores se veía que ya eso estaba bastante cocinado, sí no deja de ser interesante la forma en que don Rodrigo Arias logra de manera muy sencilla conseguir los votos, conseguir esos 33 votos con los que fue electo, lograr un pacto que volvió a incluir a la Unidad Social Cristiana, que hace un año no estuvo, que volvió a incluir al Partido Liberal Progresista, que hace un año no estuvo, y que logra mantener esos 4 años, o mantenerse esos 4 años en el poder, incluso también traerse a personas nuevas, como fue doña Vanessa Castro, que fue la primera persona que mostró su interés en ser electa presidenta, pero que al final, al no tener el apoyo de su fracción, da un paso al costado. Pero también vemos el caso, por ejemplo, de doña Gloria Navas, que yo creo que no era esperable que al ser una diputada independiente lograra el apoyo que logró, como también tener a doña Luz María Alpizar en la primera prosecretaría, siendo que ella es una diputada, en teoría, del Partido Progreso Social Democrático, que es de ese partido, pero que no es apoyada por la fracción oficialista. Entonces, ese par de nombres, por ejemplo, Claro, junto al de Carlos Felipe, que no se esperaba, son personas que uno nota, o que se podría notar, que pese a no tener un respaldo de una bancada propia, sí logran ser parte de esos acuerdos que llegan a la conformación del directorio. sí. Jesús, yo no sé si usted pudiera estar de acuerdo, pero aquí un partido que merece todo el análisis por lo que pueda estar pasando a su interior es la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Bueno, obviamente que logran la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa, pero cuando viene la discusión de la primera secretaría, el hecho de que Carlos Felipe García hubiera dicho yo quiero ser el candidato, rompiendo ya seguramente acuerdos que había o diálogos internos del mismo partido. ¿Cómo se llamaba la candidata de la Unidad Social Cristiana en esa primera? Daniela Rojas. Daniela Rojas, y que al final él dijera no, yo no voy a votar por Daniela Rojas, voy a votar por mí. Demuestra que algo está pasando al interior del partido. Porque aunque sacaron ayer, digamos que les fue bien a nivel general, al interior del partido algo debe estar pasando, ¿verdad? Sí, claro, ese es un comportamiento relativamente usual en la Unidad Social Cristiana en las últimas legislaturas, y eso incluso podríamos ver en el génesis de las candidaturas a la diputación que tiene la unidad. Hay que recordar que a diferencia de otros partidos que hace que la elección de diputaciones se da en el seno de la Asamblea Nacional, la unidad lo hace por asambleas provinciales. Entonces ahí se da mucho que hay separaciones, que hay pugnas internas a lo interno de la Unidad Social Cristiana, y que esas diferencias son muy provinciales. Entonces doña Daniela, que es diputada por Alajuela, responde a una lógica propia de la provincia, mientras don Carlos Felipe es diputado electo por San José, y también ahí él responde a unas lógicas internas
que a veces se ponen en pugna y que no, cuando llega esa fracción nunca logran como verse como un conjunto, como una única fracción. Normalmente siempre la unidad se ve como algunos grupos en disputa, que están en disputa incluso a nivel asambleario, de la Asamblea Nacional del partido, pero que también esas disputas se ven a nivel en la Asamblea Legislativa. Hay que recordar, por ejemplo, que en la legislatura pasada habían algunos enfrentamientos entre las mismas diputaciones, don Erwin Macís por un lado, don Pablo Heriberto por otro lado, y este año se ha visto también muy marcado esa separación entre, por ejemplo, al inicio de la administración se veía un grupo un poco alineado al gobierno, que era muy, o que, sí, que estaba con cierta alineación ante el gobierno y la fracción oficialista, mientras habían dos diputaciones, don Carlos Felipe y doña Vanessa, que tenían un discurso muy fuerte. Eso ha ido cambiando, esa configuración al interno ha ido cambiando, pero todavía siguen habiendo o ficciones muy fuertes dentro de la Unidad Social Cristiana que hace que son muy visibles. Tal vez en los otros partidos, en Liberación Nacional también las hay. Don Gilbert y doña Carolina han tenido una postura un poco lejana a lo oficial, pero ese tipo de cosas son menos visibles en los demás partidos, pero en la unidad siempre ha sido muy visible y también viene a confirmar un poco Sí. el momento político que está pasando en la Unidad Social Cristiana a lo interno en su proceso político como partido político. Ujú. Con respecto, don Jesús, también al hecho de que esté doña Gloria Navas, quien es diputada independiente, lo decía usted, Luz María Alpizar, que es del partido oficialista, pero no está tan ligada tampoco a la agrupación. ¿Cómo analiza usted esto? Ahí lo que se ve es que siempre se ha dicho que en la Asamblea Legislativa hay votos que pueden ser votos independientes o de fracciones unipersonales que son muy importantes para este 1 de mayo y que esas candidaturas o esas personas siempre logran capitalizar muy bien ese voto. Y entonces, en este caso, el voto de el bloque de diputadas independientes, que a veces funciona como bloque o a veces funciona de manera independiente, que doña Joana, doña Gloria, doña Cintia y doña Katia Cambronero, que son diputadas que se han separado de sus fracciones, pero que siguen funcionando como un tipo de bloque, eh, ellas logran capitalizar muy bien esos 5 votos y logran posicionar ciertos temas en agenda, pero también logran llevar a doña Gloria en ese sentido. Claro. Yo creo Perdón, que sí don hay un Jesús. poco de sorpresa. Ujú. ¿Se les hace más fácil al no estar ligadas a un partido que pueda hacer oposición, verdad? A un partido que pueda generarles por Que ahí actúe en bloque. los roces diferentes, sino que se ve como no tan rival, por así decirlo. También, y eso, por ejemplo, en la matemática legislativa de que se necesitan llegar a los 29 votos, en este caso, es más fácil convencer a una persona para irse aproximando a ese número de 29, que en el caso de don Rodrigo fue así, sumó los 17 votos de Liberación o cercano a ese número, sumó 6 votos de la unidad, le hacían falta pocos votos, es más fácil negociar con una única persona a tener que negociar con varias personas o con un bloque de diputados y ahí las negociaciones son más complicadas también para lo que es la elección o para lo que es la conformación de las comisiones legislativas. Entonces, un voto y negociar directamente con una persona puede ser más fácil que con Claro. bloques legislativos con sus propios intereses. La portada hoy del diario Extra, don Jesús, trae fotografías de toda la actividad. Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Liberal Progresista e Independiente dan gane a Rodrigo Arias y aparecen fotografías exactamente desde la Asamblea. Y dentro de la nota, en la página 2 y 3, dice que el diálogo con Zapote y la inseguridad son los retos de la Asamblea Legislativa y que el gobierno convoca 90 proyectos para las sesiones extraordinarias. Que me lleva a hacerle la pregunta, finalmente, Jesús, es el reto de aquí en adelante. Si el panorama va a ser más o menos igual, porque mientras Rodrigo Arias permanezca como presidente de la Asamblea, aparentemente el comportamiento desde Casa Presidencial va a ser igual. No va a haber ministro de la Presidencia a no ser que se llegue a un acuerdo en los próximos días. Esto no está ya escrito en piedra. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué expectativas podríamos tener como país de esta ya recta final de esta Asamblea? Es poco probable como usted lo mencione, que haya un acuerdo o que haya una disminución en la retórica de confrontación que se ha tenido en los últimos meses, incluso en el último año, entre Casa Presidencial, la fracción oficialista contra los demás diputadas y diputados de oposición, representados en este caso por don Rodrigo Arias, que como figura visible del Poder Legislativo,
se convierte como un estilo de pararrayos de ciertos ataques y de ciertas... sí, ciertos ataques que hace el presidente Rodrigo Chávez, va a ser muy poco probable que eso disminuya y más bien podríamos ver en este año que ayer se da como por inaugurado, por así decirlo, el año electoral, que ya dentro de algunos meses, dentro de unos 4 meses o 5 meses, ya estaremos en el banderazo de salida oficial por parte del Tribunal Supremo de Elecciones para las elecciones del próximo año. Entonces, muy probablemente vaya a haber un aumento en las tensiones entre ambos poderes, que ha sido relativamente normal en cuanto a ataques de los dos lados de la oposición hacia el gobierno. Va a ser relativamente, o se podría esperar que sea más fuerte, pero eso va a tener un costo tanto para el Partido de Liberación Nacional, que es el que está representado en la figura de don Rodrigo Arias, pero también podría haber un desgaste propio hacia el oficialismo por escasos avances en ciertas agendas, como la agenda de seguridad, que es la que se plantea y que todas las jefaturas de fracción ayer lo dijeron, que era la prioridad en este último año. Si no se logran avances concretos en esa materia, probablemente la ciudadanía pueda castigar de alguna u otra forma a los partidos políticos que se enfrascan en esta lucha en las próximas elecciones de 2026. Muy bien. Jesús Guzmán, analista político, esta mañana con nosotros aquí después de lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa, la actividad ahí en la Asamblea, la escogencia del directorio, con todos los hechos y todas las expectativas que eso pueda generar. Jesús, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Que le vaya muy bien. Jesús Guzmán, analista político.